Hermanos y hermanas que conforman esta comunidad parroquial del Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, sean ustedes bienvenidos a este programa de ya tercer viernes de Cuaresma. El tiempo avanza, Julio, bienvenido. Gracias, Manuel. Es correcto, ya hemos llegado al tercer viernes de Cuaresma y bien podríamos decir que ya casi estamos llegando a la mitad de esta Cuaresma atípica, la cual hemos tenido que vivir a través de las plataformas virtuales. Así es muy importante. Estos medios pues nos han acercado de forma realmente importante a todos nuestros fieles y a toda la comunidad que conforma esta parroquia. Esta semana, Julio, ha sido una semana bastante especial, ya que se conmemoran y se traen a la mente recuerdos de fechas históricas en el Templo de la Recolección. Por ello hoy tendremos una línea del tiempo que prácticamente traza todo lo que es la historia de este Templo de la Recolección, dando inicio con la consagración de Jesús Nazareno del Consuelo, ya que el pasado miércoles 3 del presente se estuvo llevando a cabo la misa por los 65 años de la consagración de esta imagen. Para ello, a continuación queremos presentarles una cápsula histórica que nos habla acerca de lo que en ese entonces era una noche tan tranquila, Manuel, donde nadie se esperaba el acontecimiento que estaba a punto de suceder en el interior de este templo, con la recién nacida, en ese entonces, Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, ya que fue por aquellas épocas cuando esta hermandad se fundó por parte de Fray Miguel Ángel Murcia. Sin más que agregar, iniciamos con este programa, con esta cápsula histórica que nos estará hablando acerca de ese memorable acontecimiento del 3 de marzo del año 1956. Bienvenidos. Cuenta la historia que en el inicio del siglo XVIII los frailes recoletos mandan a tallar la imagen de un nazareno para veneración de la iglesia. El escultor como resultado les entrega un nazareno de dulce mirada que desde entonces mora en la parroquia El Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección. Un sábado 3 de marzo del año 1956, los feligreses regresaban a sus casas después de la Santa Eucaristía de las 18 horas, justo cuando el manto de la noche empezaba a cubrir el majestuoso templo recoleto. Las campanas reposaban silenciosas, las aves que se anidan en los árboles que rodean la iglesia entonaban sus cantos peculiares anunciando el final del día. En medio de lo que parecía una noche más, y sin que los parroquianos se imaginaran lo que sucedería, un acontecimiento que marcaría la historia, Fray Miguel Ángel Murcia convoca a los miembros de la hermandad y asociación recién fundada. En medio de una noche tan tranquila, se dejaba ver el inusual movimiento para esa época en el salón de la hermandad, la luna como único testigo del cielo. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando Fray Miguel llamó a la junta directiva de la recién nacida asociación para que prepararan inmediatamente el altar, ya que se llevaría a cabo una ceremonia única y trascendental. La imagen del Nazareno de la dulce mirada fue llevada por los miembros de la hermandad. La fecha 3 de marzo de 1956 es significativa en la historia del Nazareno, ya que recibe los óleos de consagración por parte del obispo de San Marcos, Fray Celestino Fernández y Pérez, fraile franciscano. El acto tuvo lugar en el altar mayor de la Recolección y fue de manera muy sencilla. Se tiene constancia del acta de consagración que rezaba lo siguiente: en la Santa Iglesia del Colegio de Cristo Crucificado, Recolección de la noble y muy ciudad de Guatemala de la Asunción, a las 8:30 de la noche del día 3 de marzo, martes de la tercera semana de la Cuaresma del año del Señor de 1956, Su Excelencia Fray Celestino Fernández y Pérez, primer obispo de la diócesis de San Marcos, Guatemala, accediendo a los piadosos ruegos de los padres franciscanos de la mencionada iglesia y de muchos devotos que se le publicaron.
estando presentes el reverendo padre Fray Miguel Ángel Murcia, presidente de la residencia franciscana del mismo título y consejero de la Delegación Provincial de los Padres Franciscanos Españoles de Centroamérica, el reverendo padre Fray Lázaro Lamadrid Jiménez de la Academy of American Franciscan History de Washington, D.C., y una representación compuesta por los miembros de la hermandad, los que a la vez pertenecen a la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. El acta la firmaron los sacerdotes celebrantes Miguel Ángel Limatú, Carlos Roberto Milina, Rafael Vilela, C.A. Aguilar, Luis Ricardo López y otros miembros de la hermandad. En recuerdo al acto de consagración, el padre Murcia mandó a confeccionar una hermosa túnica morada en terciopelo con bordados en oro, obra realizada en España. Dicha túnica la ha portado en ocasiones muy especiales. Es así como el 3 de marzo de 1956 es consagrada la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo del Templo de la Recolección en una modesta ceremonia.
Haciendo una pausa en este recorrido a través del tiempo, el padre Edwin Roldán nos trae su mensaje, y es que el Evangelio según San Juan para este tercer domingo de Cuaresma nos trae uno de los textos quizá más citados que incluso han sido motivo de alegorías procesionales en distintos cortejos. Es una lectura muy importante, ya que nos recuerda la ocasión en que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. A continuación, los dejamos entonces con el mensaje del padre Edwin Roldán. Tercer domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Juan. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no se conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el cielo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque les conocía a todos y no necesitaba que nadie descubriera lo que él es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Estamos ya acercándonos a la gran fiesta. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Y la palabra del Señor hoy nos presenta cómo Jesús llega al templo y se da cuenta que aquel templo que ha sido preparado para ofrecerle un culto a Dios, hoy es convertido en un lugar de comercio. El templo era un lugar de transacciones, era el centro del pueblo, donde todos iban y venían, donde hacían comercio, pero ese no era el problema. El problema es que empezaron a hacerlo dentro del templo, y cuando Jesús llega, se da cuenta que el templo que ha sido dedicado para ofrecerle un culto a Dios, ahora se ha convertido en un templo de comercio y transacción económica. Y Jesús entonces es una de las pocas veces que vemos a un Jesús molesto, a un Jesús enojado, a un Jesús que no está de acuerdo con lo que están haciendo. Y entonces toma un látigo, dice el Evangelio, y empezó a echar afuera del templo las ovejas, los bueyes, los cambistas, y volcó las mesas que tenían monedas. Y les dijo: quiten todo de aquí, ¿ya? Y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. O sea, Jesús no está en contra del comercio, de la transacción. Jesús está en contra de que el templo es convertido en un lugar de comercio, en un lugar de mercado. Y es que habían intereses. El culto tenía que dar un interés económico, y por eso vendían palomas, bueyes, ya ovejas, porque todos esos animales servían para sacrificar de acuerdo ya a la situación económica de la población.
Y Jesús entonces con esto va a presentar que no quiere un culto de sacrificios de animales, sino que Jesús quiere un culto en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando escuchamos este evangelio podemos hasta tal vez a ponernos en contra de Jesús, porque ese lugar, la forma en que fue retirada la gente, como que no era lo adecuado. Pero que Jesús quiere dar a conocer que el templo es un lugar sagrado. Nuestro templo, nuestra parroquia, nuestra catedral, nuestra iglesita de barrio, no importa el lugar, cualquier lugar que se ofrezca un culto debe ser un lugar sagrado. Cuidado convertir nuestros templos también en un lugar de comercio. A veces nuestros intereses, tal vez con la ambición, tal vez con deseos de tener algún puesto de servicio en nuestros templos, tal vez para exhibirnos ante los demás, podemos convertir el templo en un lugar de comercio, en un lugar donde no le es agradable a Dios nuestra actitud. El verdadero templo que Dios quiere es el templo donde esté el prójimo. Ofrecer un culto vacío al Señor donde no sea en espíritu y en verdad, donde no sea sincero el culto que le podamos ofrecer, como que no sirve. El templo tiene que ser un lugar sagrado para nosotros. Puede haber hoteles de lujo de 4, 5, 6 estrellas, no sé cuántas estrellas, pero nunca se puede comparar con el templo que podemos tener. Por muy humilde, por muy sencillo que sea nuestro templo, es un templo sagrado. Es donde se le ofrece un culto a Dios, pero tiene que ser un culto agradable, no un culto vacío, donde nos preocupemos por nuestros intereses, ya sea económicos, ya sea personales. El culto que Dios quiere entonces es un culto sincero, no hipócrita. Y el culto que Dios quiere no es solo un día, no es una vez al año, no es solo por una temporada. No, el culto que Dios quiere sea un culto sincero y leal, al cual todos estamos llamados. Estos días tan especiales de Cuaresma es un tiempo en que tanta costumbre o tradición, o también podemos ofrecerle cultos ya a Dios de diferente forma, pero si estos cultos no llevan una verdadera fidelidad a Dios, una fidelidad que se transmite en amor al prójimo, una fidelidad que se transmite ya en una lealtad a Dios, ¿de qué sirve? Yo puedo cargar en muchas procesiones, muchas velaciones puedo participar, en muchos actos cultuales puedo participar, pero si este culto no me lleva a un compromiso con Dios y con el prójimo, de nada sirve. Qué triste sería que busquemos a Dios, que ofrezcamos un culto, ¿ya? Por medio de una costumbre, una tradición, y sea solo por una temporada. Hoy nos acercamos a Dios, nos acercamos a la iglesia, y durante todo el año no tengo tiempo, no puedo, sino al contrario, le ofrecemos culto a otros dioses que nosotros nos podemos fabricar, como son los vicios, los pecados o algunas actitudes inmorales que cada uno de nosotros podemos cometer. Ojalá que este tiempo de Cuaresma podamos ofrecerle un culto verdadero a Dios, que el hecho que no tengamos cortejos procesionales podamos centrarnos a ese Dios verdadero. Que el hecho que no estemos con nervios, preocupaciones o preparativos de nuestros bellos cortejos procesionales sea un motivo para estar más cerca de Dios, para aprovechar. Algunos dicen que no hay Cuaresma, que es muy triste la Semana Santa, porque tienen su fe enfocada únicamente a un medio cultural como son nuestros cortejos procesionales. Pensar así es empobrecer nuestra fe. Pensar así es empobrecer el culto agradable que Dios quiere de nosotros. Sería muy triste que nosotros podamos participar en esta o en aquella actividad
cultural, tal vez de piedad popular, y nos olvidemos de participar de la Eucaristía. Nos olvidemos de confesarnos, nos olvidemos del amor al prójimo. ¿Será que este culto le es agradable a Dios? No, definitivamente no. Por eso, al escuchar este evangelio de no convertir nuestro templo en un lugar de satisfacción personal, vengo, participo en esta, en aquella actividad, pero después ya no vuelvo a venir. Ya no tengo tiempo, ya se me quitó el interés, porque ya pasó esta o aquella actividad, entonces ya no vuelvo a venir, sino hasta el otro año. Sería entonces, pues, una actitud incoherente de vida. Y bien podría decirnos el Señor: me honras con los labios, pero tu corazón está tan lejos del mío. Que este tiempo tan lindo nos ayude a acercarnos más a Dios. Si no tenemos la costumbre, si creemos que agradamos a Dios, tal vez ofreciendo un culto en alguna tradición o costumbre, y creemos que eso es suficiente, pues podría ser muy pobre. Dios es más que eso. Dios siempre está toda la vida con nosotros, no solamente una vez al año o por una temporada. Que Dios nos ayude a todos y que este tiempo cuaresmal que estamos viviendo sea para ofrecerle al Señor un verdadero culto en espíritu y en verdad. Y nuestro templo debe ser un lugar sagrado donde nos acerquemos a Dios, a ese encuentro personal. Que así sea para todos. Amén. Continuando con este programa cuaresmal de este Templo de la Recolección, después de haber escuchado el Santo Evangelio que corresponde a este próximo tercer domingo de Cuaresma, Manuel, continuamos con esta línea del tiempo que ha marcado la historia de este Templo de la Recolección. Así es, Julio, y es que como mencionábamos al inicio, en estos últimos días, pues el Templo de la Recolección ha recordado momentos históricos que se han vivido acá. Y es que después de la consagración de Jesús Nazareno del Consuelo, siendo el tercer nazareno consagrado en tierras guatemaltecas, viene el 8 de marzo de 1998, fecha en la cual pues es consagrada la Reina de la Humanidad. Correcto, a quien tenemos acá hoy y de la manera que iniciamos este programa, ya que hace 8 días estuvo en su anual velación. Sin embargo, este próximo 8 de marzo, como bien mencionabas, Día de la Mujer, a quien también les enviamos un cordial saludo, pues estarán celebrando 22 años. 23 años de la consagración de Santísima Virgen de Soledad. Otro de los acontecimientos, Manuel, que ha marcado este Templo de la Recolección y en sí el de los miembros de la hermandad, y creo que especialmente el de esa promoción de novicios, más los devotos cargadores, fue el aguacero, inolvidable aguacero del Sábado del Consuelo del año 2003, que después de eso Jesús Nazareno del Consuelo se fue a Restauración al Cerebién y regresó el viernes 27 de febrero del año 2004. Para ello tenemos preparado para ustedes una cápsula histórica de lo que se vivió ese año acá, ya que se tuvo a bien un pequeño recorrido procesional en una andarilla donde todo el barrio de esta parroquia de la Recolección lo recibió con una gran algarabía que no era lo habitual para la época de Cuaresma, pero para ello lo invitamos a que se quede con nosotros y vea esta cápsula histórica del retorno de Jesús Nazareno del Consuelo y posteriormente a la pausa musical. Así es, vamos a escuchar inspiración de Salvador Milián, Lore Espiritual.
Viernes 27 de febrero del año 2004. Una inusual tarde fría del mes de febrero, la alegría del barrio Recoleto, de los miembros de la hermandad y de los devotos de Jesús se respiraba en el ambiente. Y es que después de largos meses de espera, la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo regresaba del Centro de Restauraciones de Bienes Muebles Cerebién a su casa. La iglesia lucía esplendorosa. Las pequeñas calles del barrio se cerraban para dar paso a las alfombras que recibirían en horas de la noche a aquella pequeña pero histórica procesión. A la caída del sol, las filas recoletas ingresaban al templo para flanquear con imponentes vallas crema y morado el paso de su querida imagen que hoy regresaba. El padre Leonardo García Aragón procedía a incensar la pequeña anda que portaba a Jesús del Consuelo, que volvía a lucir la túnica traída desde Murcia, España, por su consagración 48 años atrás. A su salida, la expectativa de cómo había quedado la imagen era grande. Los ojos de todos estaban puestos esa noche en el bello Nazareno Recoleto. Al cruzar el umbral del templo, los muros y sollozos fueron rotos por atronadora cohetería, repiques de campanas, aplausos y lágrimas irrumpieron el ambiente. Solemne y tradicional repertorio de marchas fúnebres acompañaban a Jesús, que esta vez era llevado en hombros únicamente por miembros de la hermandad Recoleta. La emoción recoleta se manifestaba en los rostros de todos. Jesús Nazareno del Consuelo estaba de regreso y de forma extraordinaria recorría aquellas calles antañonas que más de una vez lo había visto pasar a inicios su procesión. El anda que lo portaba lucía sobria y elegante. Únicamente varios jarrones de plata con pomponetes de claveles adornaban el mueble. Aires de satisfacción y alegría se respiraba en el ambiente y en cada cuadra fuegos pirotécnicos iluminaban el cielo de aquel barrio del centro histórico. La vida de los vecinos se detenía aquella noche que avanzaba al paso de la procesión. Y es que el vecino más querido del barrio caminaba esa noche por sus calles. Alfombras, huertos y grandes recibimientos brindaban honores al paso del pequeño cortejo. A paso lento caminaban los cruzados en sus largas vallas y el pueblo lo seguía en las aceras de las calles y avenidas que lo llevarían de retorno al filo de las 9 de la noche de nuevo a su templo. Cumplido el itinerario, los recoletos con candela en mano lo esperaban a su ingreso mientras Jesús impartía bendiciones en el atrio. A los acordes de Jesús del Consuelo, la única marcha interpretada en aquel ingreso endulzaba el oído de los corazones de los que por meses habíamos esperado verlo de nuevo. Vecinos, devotos y grandes personalidades de la Semana Santa se hacían presentes para presenciar cercanamente a Jesús del Consuelo. El presidente honorario Mario Sandoval Figueroa, que en paz descanse, no podía faltar a la cita. En la fotografía que observamos junto al licenciado Haroldo Rodas y el hermano Hugo Archila, Jesús Nazareno del Consuelo estaba de regreso en su casa. Este texto y fotografías fueron tomadas de una página de sitio web, créditos a quien corresponda. Continuando con su programa cuaresmal de este tercer viernes de Cuaresma, Julio, es momento de recordar lo que sería habitualmente el Vía Crucis penitencial. Correcto, si todo esto de la pandemia no hubiese llegado desde el año pasado, hoy precisamente se estaría llevando a cabo el Vía Crucis penitencial, como bien lo mencionabas, que ha ido evolucionando en el tiempo. Así es, recordemos que ha tenido ciertos cambios desde la uniformidad en su recorrido y algunos enseres que son parte de la parafernalia, por ejemplo las estaciones del Vía Crucis infantil, que son y han sido parte de esta actividad. Correcto, hablando de los enseres y la uniformidad de Manuel, anteriormente en los primeros años se sacaba la cruz de Viernes Santo, la que se utiliza en el descendimiento del Señor sepultado.
Y por parte de la uniformidad, los miembros de la hermandad pues no utilizábamos ninguna clase de nuestros uniformes que nos representa como miembros de esta hermandad. Sin embargo, en años posteriores, mencionabas, Manuel, que se cambió la cruz del descendimiento. Así es, y eso fue gracias a la donación de un hermano miembro activo de la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo, don Jorge Mario Ortiz, quien tuvo a bien donar una nueva cruz para evitar también posibles daños y posible uso externo de lo que sería la cruz de crucifixión. Posteriormente había una persona externa a la hermandad que por un año nos prestó la imagen de un Nazareno de la Caída. Ya por esos años ya se empezó a implementar la uniformidad de los miembros que participábamos de este Vía Cruz y ya se empezaba a utilizar la túnica que se utiliza el Viernes Santo, o como habitualmente nos veíamos cuando éramos novicios, solo que acompañados del Cristo que recibimos el primer domingo de Cuaresma. Ya para estos últimos años, pues la actividad ha crecido bastante. Se ha tenido la participación de una radio que viene a apoyar, adicional de los cantos que valga la redundancia, van cantando los integrantes del coro a los pies de María. Manuel, esto nos lleva a nuestra tercera pausa musical. Así es, Julio, y escucharemos a continuación Inspiración de Pedro Donis Flores, la marcha fúnebre, la entrega de Jesús.
Bien, queridos hermanos, ya casi vamos llegando al final de este programa, pero no nos queremos ir sin hacer recuerdo antes, Manuel, de lo que tradicionalmente se lleva a cabo acá en las afueras de este Templo de la Recolección, y es prácticamente ya la tradicional entrega de turnos, que más o menos por esas fechas fue que nos llevaron al confinamiento el año pasado con esto de la pandemia. Sí, de hecho fue uno de los días más tristes, ya que un día antes precisamente el presidente de la República pues anunciaba que las procesiones y todas aquellas actividades que tuvieran cierto tipo de aglomeración pues quedarían canceladas. Este tercer domingo de Cuaresma, Julio, ha sido una fecha bastante importante para el Cucurucho en general, y es que el centro histórico reúne a varios devotos cargadores de diferentes templos, ya que otras hermandades pues también han tenido a bien hacer la entrega de sus respectivos turnos para los cortejos procesionales este tercer domingo de Cuaresma, por lo cual pues este día ha sido bastante especial. Sí, por lo menos acá en la Recolección eso no ha sido así siempre. En sus inicios, en los inicios de esta hermandad, no existía como tal una venta de turnos o una entrega de turnos con numerosas personas que se acercaran a este templo. Manuel, en sus inicios realmente ni siquiera existía una fecha de venta de turnos. Ahora pues a lo largo del año tenemos alrededor de 4 o 5 meses para poder inscribirnos, inclusive ahora por medio de una boleta del banco. Antes, Manuel, los miembros de la hermandad iban vendiendo los turnos dentro del cortejo. Sí, yo creo que este cortejo, al igual que el de los barrios, pues en algún momento se vio mermado de gente. Y es que, pues como todos nosotros sabemos, si tenemos alguna procesión en los barrios en los que vivimos, pues vemos cómo esas hermandades tienen que hacer ese esfuerzo doble, triple, para poder no solo recaudar fondos para sufragar los gastos de sus cortejos, sino pues también llenar ese cupo de devotos cargadores. Y eso precisamente se vivía acá. Ya ahora, en estos tiempos, en este nuevo milenio, pues ya no hay necesidad de esto. Al contrario, ha habido la necesidad de alargar los recorridos procesionales, y es lo que se estaría llevando a cabo este próximo tercer domingo de Cuaresma, pues ya prácticamente la tradicional entrega de turnos. Así bien, la hermandad también participa por la tarde en otra hermandad. Así es, y es que los hermanos de la parroquia de San José Obrero han tenido a bien invitarnos para poder de alguna manera prestarles alguna colaboración en su cortejo procesional. Y es que es importante mencionar, Julio, que ese vínculo especial que se tiene con la parroquia de San José Obrero es el anda procesional que originalmente perteneció a la parroquia de Candelaria y que posteriormente pues tuvo a bien formar parte de los bienes de la parroquia de la Recolección, y que ahora a través del tiempo pues está en manos de la parroquia de San José Obrero. Y hablando precisamente de ese vínculo que mencionabas, Manuel, el grupo de Redoble colabora para ese día, marcando el paso a lo largo del cortejo procesional, así como también los timoneles. Así es, son comisiones que realmente pues han sido requeridas para poder participar no solo de este cortejo, sino de algunos otros, como por ejemplo mencionar Los Ángeles, que es otro de los cortejos procesionales que solicitan el apoyo del grupo de Redoble. Podemos mencionar también el Comité Católico La Familia de la Zona 5. Siempre en el marco de este próximo tercer domingo de Cuaresma, que se estaría llevando a cabo la ya tradicional procesión del Señor de las Angustias, nos lleva a nuestra última pausa musical. Así es, Julio, y escucharemos Inspiración de Pedro Adonis Flores, una de las marchas más clásicas para esta Cuaresma y Semana Santa, Señor de las Angustias.
Queridos hermanos, es momento de despedir este programa. Julio, ha sido muy gratificante el poder recordar tantos momentos históricos vividos en estos últimos días en nuestra parroquia. Sí, a través de esta línea del tiempo que preparamos con mucho cariño para ustedes, comunidad parroquial, devotos cargadores, ¿por qué no decirlo? Miembros de la hermandad y pueblo católico en general, definitivamente nos ha trasladado a todo lo que se ha vivido en este templo de la Resurrección. Así es, Julio, sin duda pues ha sido un caminar difícil, ya que esta situación pues nos tiene alejados de lo que tanto nosotros queremos, como son nuestras manifestaciones de piedad popular. Sin embargo, pues en el corazón nosotros vivimos también la liturgia y pues sin olvidar que la importancia, más allá de los cortejos procesionales, de Jesús sacramentado. Sí, precisamente hablando de eso, Manuel, antes de irnos, creo que esta pandemia nos ha enseñado en muchos casos el vivir toda esta época de la manera que debe de ser, de la manera espiritual, en oración, y creo que estos medios virtuales nos han permitido llevar la iglesia hasta el interior de sus hogares. Así es, la iglesia doméstica creo que ha resaltado en todo este tiempo y también ha sido símbolo de unión familiar. Es de esta manera entonces, como decimos, hasta la próxima. Será dentro de 8 días que nos volvamos a encontrar para seguir
con todo esto de la historia del Templo de la Recolección, viernes a viernes, esos viernes tan especiales de Cuaresma. Y por qué no decirlo, escuchar de marchas fúnebres y recordar a través de los videos que compartimos acá la historia que enmarca este Templo de la Recolección. Serán 8 días que nos volvamos a encontrar para sintonizar nuevamente el programa cuaresmal de la parroquia El Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección. Hasta la próxima.